Hoy, hace 9 años, publicaba ni más ni menos que David Bowie su más reciente disco en aquel momento, llamado Black Star. Un disco que resultó un auténtico triunfo, que era un regreso muy fuerte y un regreso muy sólido hacia sus raíces más experimentales. Así pasaría Black Star a ser uno de sus más grandes discos, parte importante y fundamental de su catálogo. Esto sería hace 9 años, precisamente un 8 de enero. Y desafortunadamente, 2 días después, el 10 de enero, fallece para muchos, sorpresivamente, David Bowie. El 8 de enero, precisamente, que lanzó Black Star, el que sería su último disco, su disco de despedida. Ese día Bowie cumplía años. Y bueno, como les repito, 2 días después nos enteraríamos muchos que Bowie había fallecido. Me acuerdo mucho y siempre lo voy a decir. Era tarde, ya era, no sé, las 12, la 1 de la madrugada. Me desperté. Por alguna razón, ya estaba dormido obviamente, me desperté. Por alguna razón mi esposa estaba viendo algunas cosas en internet y me dice: oye, murió David Bowie. Y le digo: ¿cómo se va a morir si hace apenas 2 días acaba de lanzar su disco más nuevo? Un disco muy bueno, un disco bastante relevante, sólido, interesante. Como pocos discos suelen lanzar los artistas a una edad ya madura realmente. Muchas veces tenemos a personajes importantes que ya solamente se dedican a sacar discos de compromiso, discos que no son al 100% de una calidad estable, estándar. Quizás sacan una canción y relleno, etc. Pero en el caso del Black Star no fue así. Y la sorpresa para mí, yo sabía que David Bowie estaba enfermo. Black Star era un disco muy curioso, era como una despedida, era como dicen el último canto del cisne, era notorio, era fúnebre. Aunque artísticamente nos decía algo, era como una especie de despedida. Y así lo comenté, parece que David Bowie se está despidiendo y ya no va a hacer más discos. Bueno, la realidad es que David Bowie sabía que estaba enfermo, sabía que tenía sus días contados y básicamente utilizaba este Black Star para irse despidiendo de este mundo. Y para muchos, seguramente el nombre de David Bowie quizás no les haga mucho sentido. Quizás no sepan quién es David Bowie. Bueno, es un músico inglés que sin duda trascendió, cambió la historia de la música, hizo cosas diferentes, se dedicó a experimentar, tomó riesgos como pocos artistas en la música rock, en la música pop, en la música moderna. Bowie se dedicó a transformarse continuamente, a reinventarse continuamente. No por nada se ganó por ahí el apodo de El Camaleón. Y bueno, realmente Bowie sabía cómo ir evolucionando de músico folk a músico de rock espacial, a músico de glam rock, a músico de música soul, a músico experimental electrónico, a artista pop y a muchas otras cosas más. Inclusive se metió por ahí en algún tiempo con la música techno, anduvo haciendo música pseudo industrial, diría yo, cercana a la música industrial, junto a Trent Reznor de los Nine Inch Nails. Digamos que David Bowie nunca tuvo miedo a experimentar, nunca tuvo pena de tomar ideas de otros. Lo hizo de forma continua, lo hizo de forma constante. Se inspiró en los trabajos de Lou Reed, en los trabajos de Iggy Pop, en los trabajos de James Brown, más adelante en los trabajos de Prince, en los trabajos
de mucha gente, de Trent Reznor precisamente. Se inspiró en muchas personas, no tuvo nunca temor o empacho en tomar ideas de los demás, pero siempre tuvo la genialidad de reinventarlas, de transformarlas, de llevarlas a otro plano, a otro lugar. Y bueno, así sería como David Bowie se convertiría en una de las grandes estrellas del rock and roll, de la música moderna, de la música pop de los últimos tiempos. Una influencia muy importante en la música, en el rock and roll, en el pop, en el punk rock, en el post-punk. Tuvo mucha influencia también en la música electrónica, en muchos ámbitos, en muchos segmentos, en muchos géneros. Tuvo bastante influencia David Bowie. Supo tomar, como les digo, ideas muy interesantes de personajes como Bob Dylan, de personajes como Jacques Brel, de personajes como Lou Reed, y todo eso transmitirlo y hacerlo masivo, hacerlo llamativo, hacerlo más colorido. Y ese fue su encanto, tomar quizá ideas que muchos no le veían mucho futuro. Sin embargo, David Bowie les apostaba y las hacía funcionar. En algún momento Bowie era visto como alguien que no se podía equivocar, con alguien con ideas fuera de este mundo. Había mucha gente que decía es que Bowie no es de este planeta. Literalmente Bowie tomó ese concepto cuando creó el personaje de Ziggy Stardust para sacar uno de sus mejores discos, de los más icónicos, The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, vaya título. Sin embargo, este sería uno de los discos más icónicos de Bowie, más importantes, con una influencia monumental en el mundo del rock and roll. Y bueno, así publicaría varios discos que dejarían muy sólida su carrera, muy sólida su reputación. Ayudaría a otros artistas como Mud the Hoople, como Iggy Pop, como Lou Reed, quien lanzó su carrera ya solista gracias al impulso que le daría David Bowie. Y pues básicamente podemos decir que Bowie se dedicó a dejar una gran huella en el mundo del rock, en el mundo de la música, en el mundo de la cultura pop. Hoy David Bowie estaría cumpliendo años. Hoy su último disco, Black Star, cumple 9 años de que fue lanzado. Y bueno, prácticamente es una tradición ya de muchos años que estemos hablando de Bowie el día de su cumpleaños, el día siguiente y el 10 de enero, que pues básicamente fue la fecha en que hace 9 años David Bowie, a pesar de que ya había dejado el mundo muchas veces, como el Major Tom, como Ziggy Stardust, pues finalmente dejó este plano físico para pasar a un plano espiritual.